Hola a todos, una vez más, bienvenidos a su curso de Fisiopatología 2 y vamos a dar continuidad al temario. Ahora vamos a hablar un poco ya de enfermedades. En la clase pasada solo estuvimos cubriendo un repaso de la fisiología, de aquí vamos a entrar en materia. De nuevo, las diapositivas van a estar también disponibles para ustedes. En el caso de esta diapositiva, ustedes van a notar que la parte inicial de ella, a pesar de que yo no la voy a incluir en este video, incluye un repaso completo de la fisiología de la hipófisis. Se lo dejé ahí para que lo revisen cuando estén repasando y estudiando, en caso de que lo necesiten, pero el enfoque de la materia va a ser, pues, sin duda alguna, la parte de la fisiopatología y de las enfermedades. Así que la idea es esa y vamos a estar trabajando con este tema. Es un tema bastante denso, así que prepárense, tengan ahí un juguito o una galletita o algo, van a tener que pausarlo un momento y descansar. Yo sé que es un poco pesado, pero vamos a darle para allá. Evidentemente, yo creo que pues lo primero que debemos ponernos acá de acuerdo es estas tumoraciones se pueden presentar de diversas maneras. ¿Okay? Eh, Muchos de ustedes, tal vez porque la materia se llama fisiopatología, especialmente del área de endocrino, pensaríamos que las únicas maneras de diagnosticar tumores de la hipófisis tiene que ser por alteraciones hormonales, o sea, encontrar alteraciones en la prolactina, alteraciones en la tiroides, alteraciones en la suprarrenal, en las gónadas, en el crecimiento, pero no es siempre el caso. De hecho, vamos a ver que hay algunos tumores, como por ejemplo el tumor del gonadotropo, que en la mayoría de los casos es no funcional. Es decir, que no va a haber una síntesis patológica o elevada de hormonas ni nada por el estilo, sino que se puede diagnosticar por hallazgos de imágenes o inclusive hallazgos de daño por compresión mecánica. Por lo tanto, esta primera diapositiva lo que te hace es un llamado, pues sin duda alguna, a este proceso, ¿verdad? Como diría, estas principales formas de presentación. Y bueno, pues para empezar, aquí tenemos que se puede presentar como por síntomas neurológicos, alteraciones del campo visual y cefalea, dolor de cabeza. Y si ustedes recuerdan de anatomía 1, ustedes recuerdan que el lugar donde está la hipófisis no es un lugar que es conocido por ser muy amplio. No hay una gran cantidad de espacio aquí. Si ustedes se fijan y se fijan y se fijan en todos estos lugares, tenemos, pues, sin duda alguna, lo que sería el quiasma óptico por delante, tendríamos aquí paquetes vasculares a los lados, aquí pueden ver el cerebro también en la cercanía, los huesos por aquí detrás, o sea que eh, donde quiera donde quiera que tenemos estas estructuras muy cerca, vamos a tener estructuras vecinas que pueden ser afectadas. Por ejemplo, si el tumor crece hacia adelante, puede afectar el campo visual. Si el tumor crece demasiado, puede aumentar la presión intracraniana y puede causar dolor de cabeza. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, aquí en la imagen de abajo, pueden ver una tumoración
que ya empieza a crecer tanto que la pituitaria la pueden ver totalmente desplazada hacia un lado, comprimida, y esta área tumoral pues sobrecrecida que también comprime el quiasma óptico. O sea que este paciente puede tener, imaginémonos que este es un tumor el más frecuente, que es el productor de prolactina. Esta área que está aquí sobrecrecida va a producir mucha prolactina. El paciente va a tener un exceso de prolactina. Vamos a tener la prolactina, la vamos a tener elevada. Vamos a tener elevada. Y vamos a imaginarnos que la parte de la tiroides que está, la parte de la hipófisis, perdón, que está comprimida, vamos a imaginarnos que es la del tirotropo. Por lo tanto, la TSH va a estar disminuida y también vamos a tener la compresión del nervio óptico que va a llevar a alteraciones visuales. Entonces, este tumor se va a presentar como una hiperprolactinemia, porque es un tumor primero productor de prolactina, vamos a ponerlo bien, prolactina elevada, ¿ok? O sea que va a haber hiperpituitarismo. Vamos a tener la TSH disminuida porque la hipófisis va a estar comprimida, la pueden ver de este lado aquí, y el tejido sano, por ejemplo, en este caso, era el tirotropo, por lo tanto la TSH va a estar disminuida porque va a quedar dañado, y va a tener alteraciones visuales por compresión del quiasma óptico. Si pueden ver que un mismo tumor puede tener sintomatología de hiperpituitarismo, sintomatología de hipopituitarismo y también sintomatología neurológica y visual. Un mismo tumor. Por eso ustedes van a ver que entre las causas de hiperpituitarismo están los tumores, pero entre las causas de hipopituitarismo están los tumores también. Es importante, porque a veces uno se empieza a pensar, bueno, pero lo vi de un lado y ahora lo veo del otro, pero esa es la razón. ¿Ok? Bien. También puede ser, sin duda alguna, un hallazgo incidental. Tumores, como le había dicho, que tal vez no presentan síntomas y tienen un crecimiento lento, y puede darse que sea un hallazgo incidental en una resonancia magnética que se haya hecho por cualquier otra indicación y lo encuentren ahí como un incidentaloma. Y evidentemente las alteraciones hormonales, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener varios pilares, los síntomas neurológicos, compresión del nervio óptico, dolor de cabeza por aumento de la presión intracraneal, algunos tumores que no son funcionales se diagnostican de forma incidental, y tumores funcionales que van a alterar tensiones hormonales y que vamos a poder diagnosticarlo por esa vía. Bien. A ver. Evidentemente, dependiendo de cuál sea el tipo de adenoma, va a ser la enfermedad. Si el adenoma afecta el corticotropo, es decir, la célula que produce la ACTH, la hormona estimulante, ¿verdad?, de la corteza suprarrenal, pues la enfermedad se va a llamar enfermedad de Cushing. Eso lo vamos a ver más adelante. Si el área que está afectada es el somatotropo, que es el lugar donde se produce la hormona de crecimiento, pues la enfermedad va a ser el gigantismo. ¿Ok? El tirotropo, que es el menos común de todos los tumores, porque es la célula que menos hay en la hipófisis anterior, y son las células que producen la TSH, y la que usé en mi ejemplo hace un rato, pues pueden provocar estos tumores un hipertiroidismo secundario. ¿Ok? ¿Por qué secundario? Porque el problema no es primario la tiroides, sino que es un exceso de estimulación. Si el tumor es de los gonadotropos, vamos a tener un exceso de producción de las gonadotropinas, vaya la redundancia, hormona luteinizante
y la hormona folículo estimulante. La realidad es que estos tumores generalmente son no funcionales y muy rara vez van a provocar algún tipo de hipergonadismo, por así decirlo. O no es que no pueda pasar, pero es extremadamente raro que puedan producir este tipo de sintomatología. Es decir, el tumor del gonadotropo tiende a ser no funcional. El prolactinoma, que es el tumor más común de la hipófisis anterior, secreta prolactina y va a producir, pues, evidentemente, la hiperprolactinemia, que se puede caracterizar o presentar galactorrea, que es la salida de secreciones lácteas a través del pezón, en hombres y mujeres, en ambos, así también como hipogonadismo. Recuérdense que la prolactina altera las pulsaciones de la GnRH, que vimos en la clase pasada, que es una hormona hipotalámica, y al alterar esas pulsaciones, pues no va a haber una cantidad adecuada o una producción adecuada ni de FSH ni de LH. Por lo tanto, los pacientes presentan hipogonadismo. Las mujeres no van a ver menstruación, van a estar en amenorrea, van a estar en infertilidad, y los hombres por igual van a tener dificultad con el líbido, disfunción eréctil y mala calidad espermática e infertilidad. El adenoma pituitario son las causas más frecuentes de tumores hipofisiarios posterior a la tercera década de la vida y ocupan el 10% de los tumores que ocurren en el cráneo. 25 a 30% de los adenomas son clínicamente no funcionales o silentes, cuando recuerden que esto se refiere a su capacidad de producir hormonas, y de esos 80-90% son adenomas del gonadotropo. Figúrense aquí que era lo que hablábamos ahorita, los tumores de esos 25 a 30% que no producen nada, el 90% van a ser gonadotropo. O sea que tenemos bastante claro que estos tumores no van a tener una presentación clínica funcional de exceso de hormona. ¿Ok? Bien, evidentemente entre las causas, ¿verdad?, de masas a nivel de la hipófisis, pues la más común, como dijimos, son los adenomas pituitarios, pero no son los únicos, no son los únicos. Aquí pueden ver el cráneo, faringioma, los meningiomas. También podemos tener la hiperplasia pituitaria, que en el caso del embarazo, como va a haber un aumento en lo que es los estrógenos, es esperable que haya una hiperplasia en el lactotropo, pero esto es esperable y de hecho pudiéramos decir que fisiológico por igual. También tenemos algunas causas malignas, ¿verdad? Como pueden ver, pueden haber tumores malignos como los sarcomas. Aquí tenemos tumores germinales, el cordoma. Son realmente infrecuentes. De hecho, la mayoría de los casos, como ustedes ya saben, van a ser benignos y van a ser adenomas. Y también algunos tumores pueden hacer metástasis a la hipófisis, como el cáncer de pulmón y el cáncer de mama. Bien, ahora, evidentemente, estamos en medicina y es importante nosotros no simplemente tomar la palabra del doctor de esta información, sino yo presentarle algunos datos donde podemos llegar a la conclusión que sin duda alguna el tumor más frecuente de los adenomas hipofisiarios va a ser el adenoma del lactotropo. Y aquí les voy a presentar unos cuantos estudios. Este primero, que fue publicado en el Journal de Endocrinología Clínica y Metabólica en el año 2010. Y en este estudio fue llevado a cabo en Finlandia y se concluyó que de los casos diagnosticados entre el año 1992 al 2007 hubo diferentes tasas de incidencia por cada 100.000. Y si ustedes se fijan, el adenoma del lactotropo era el que más tuvo caracterización
de los otros. Aquí pueden ver los no funcionales, los del somatotropo e inclusive es lo del corticotropo. Aquí en otro estudio, aquí podemos tener un estudio donde pudimos ver un mayor número. De hecho, dicen que el estudio anterior subestimó realmente la importancia del adenoma del lactotropo. Y en este reporte de Inglaterra, de más de 80,000 personas, la prevalencia de los adenomas por cada 100,000 era 4 veces mayor, chicos. Si se fijan, de aquí era 2.2 por cada 100,000, aquí es 44.4 por cada 100,000 de adenomas del lactotropo. Independientemente del sesgo que se pudiera haber reportado de un estudio a otro estudio, ¿quién fue el tumor, o más bien el adenoma hipoficiario más frecuente? Fue el adenoma del lactotropo. Los adenomas hipoficiarios se clasifican por su tamaño, chicos. No solamente por el tipo de célula, sino también por su tamaño. Y lo vamos a clasificar en microadenomas y en macroadenomas. Esto van a ser muy importante para la sintomatología, pero también muy importante para la línea de tratamiento que vamos a utilizar. Y cuando ustedes estén en terapéutica van a ver que en algunos casos pudiéramos optar por terapia farmacológica, pero en otros casos vamos a optar por terapia quirúrgica, remoción del tumor. Las lesiones menores de 1 centímetro se conocen como microadenomas, mientras que las lesiones mayores de 1 centímetro como macroadenomas. Y si tú crees que 1 centímetro suena como algo poco, recuérdense que en el área celular de la silla turca, y la vimos en una imagen al inicio de esta presentación, no hay mucho espacio. Y cualquier cosa que empiece a aumentar de tamaño, ya aunque sea solo 1 centímetro, ya no es suficiente, ya empiezan las cosas a sentirse apretadas y empiezan a aparecer los síntomas de compresión. Todos los tumores pueden derivar de cualquier tipo celular de la adenohipófisis, como vimos al inicio, y pueden resultar en ¿qué? En la hipersecreción de hormonas, pero recuérdense también que puede haber hiposecreción por compresión. Vimos ahorita un ejemplo donde teníamos la prolactina elevada, porque era la célula tumoral, pero la hipófisis quedó tan desplazada que comprimió las células del tirotropo, y entonces teníamos la TSH disminuida. ¿Okay? O sea que no solo teníamos el hiperplaquemia, pero teníamos un hipotiroidismo también. El gonadotropo, como vimos ahorita, se presentan como masas no funcionales. La del tirotropo se pueden presentar como masas no funcionales, pero que pueden secretar subunidades alfa o beta de la TSH o pueden causar hipertiroidismo. ¿Okay? O sea que, a diferencia del gonadotropo, que rara vez produce enfermedad, la del tirotropo puede pasar que sea no funcional, pero también puede pasar que produzca suficiente TSH intacta para presentar una enfermedad. En el corticotropo va a presentar lo que se llama enfermedad de Cushing. Y si tú has escuchado el nombre del síndrome de Cushing y crees que el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing son la misma cosa, estás equivocado. Y eso lo vamos a aclarar aquí. El lactotropo causa la hiperprolactinemia, el somatotropo causa la acromegalia, que es una forma de gigantismo, y algo que no dije ahorita es que a veces pueden haber combinaciones de tumores. Me presenta aquí una de las combinaciones tal vez más comunes que pueden ocurrir es entre el lactotropo y el somatotropo. Y no me sorprende porque el lactotropo es el adenoma más común y el segundo en frecuencia es el del somatotropo. O sea que los dos más frecuentes pueden inclusive aparecer juntos. En el caso, ya entrando específico cada uno, el adenoma del gonadotropo, como dijimos, la mayoría son silentes. Y al ser silentes, son difíciles de diagnosticar, porque no producen sintomatología florida. Son pobremente diferenciados y secretan hormonas de forma ineficiente. Se ha reportado que pueden secretar, en orden de frecuencia, pueden secretar FSH, pueden secretar la subunidad beta de la FSH, algunas veces solo la subunidad alfa, a veces puede haber hormona luteinizante, pero el problema es que todas las subunidades que ustedes leen ahí son biológicamente inactivas.
Por tanto, el tumor queda silente y al ser silente no hay síntomas. Y al no haber síntomas son difíciles de identificar. Ahora, la pregunta del $1.000.000 ¿es imposible que haya un caso de hipergonadismo por hipersecreción de FSH y LH por un tumor aquí? No. No es imposible, pero son infrecuentes. El tumor puede producir FSH y LH, ustedes lo ven ahí, pero lo hace de forma ineficiente. Pero en algunos casos puede recolectar suficiente hormona intacta para poder ocurrir un síndrome de hipersecreción. Aquí una buena imagen de resonancia, chicos, que aquí podemos ver. A mí siempre me han gustado las resonancias, porque las resonancias son posiblemente una de las imágenes más fácil de entender. Y esta imagen fue tomada de un paciente con un adenoma del gonadotropo. Y si se fijan, aquí tenemos unas flechitas puestas acá, ¿verdad? En amarillo, para facilitar la visibilidad. Y aquí pueden ver lo que sería el tumor, ¿verdad? Aquí pueden ver la hipófisis, o más bien el tumor en la hipófisis. Y aquí adelante, en esta flecha amarilla, en esta cabecita de flecha, pueden ver la compresión del quiasma óptico. ¿Okay? Y aquí, bueno, pues aquí pueden ver también llega un corte, ¿verdad? Diferente, un corte sagital, ¿verdad? Aquí pueden ver, pues sin duda alguna, también la hipófisis aumentada de tamaño. Específicamente, la flecha señala la masa. Vámonos con otro tumor, el más raro de todos, el menos frecuente, menos del 1% van a ser de esto. No es una causa de hipertiroidismo frecuente, a pesar de que uno aprende que es un hipertiroidismo secundario y es la hipófisis que lo produce, es muy, muy raro que ocurra. No quiere decir que no vayamos a investigarlo, no quiere decir que no se haga un perfil tiroideo y que se sospechase, pero no es frecuente que aparezca. Menos del 1% de todos los tumores hipofisiarios funcionales van a ser de este. O sea que es muy raro que ustedes encuentren ese tumor. Chicos, sin embargo, no lo ignoren. Tal vez mi consejo clínico para ustedes tal vez sería ese. Si tienes un paciente con datos clínicos, ¿verdad? De hipertiroidismo, bocio, al final del día tú vas a hacer un perfil tiroideo. Al final del día tú vas a hacer una TSH, una T4, una T3 libre. Con eso es suficiente para tu diagnosticar si el hipertiroidismo es primario o secundario, como vimos en la clase pasada. Secretan TSH biológicamente activa. Lo peligroso tal vez de este tumor es que lo hacen, esta línea aquí tal vez pareciera inocente, de una forma más o menos autónoma. Eso significa, chicos, que no respeta la retroalimentación negativa. ¿Ok? Eso significa que a pesar de tal vez tú tener una TSH elevada por el tumor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan de lo que hablábamos ayer, una TSH elevada en lo normal debería ser equivalente, ¿verdad? A una disminución, ¿verdad? De la T3 y la T4, ¿verdad? Sin embargo, eso debería ser el comportamiento. Sin embargo, en este caso, la TSH elevada va a ser equivalente a una T3 y T4 elevada. Si ustedes recuerdan, esa T3 y T4 elevada deberían negativamente suprimir la secreción de TSH. Sin embargo, por la enfermedad el tumor ser autónomo, esto significa que no va a respetar esos conceptos, no los va a respetar, por lo tanto, son un poco más difíciles en ese sentido. Cuando aparecen
pueden ser bastante agresivos estos tumores. De hecho, la terapia es un poco diferente porque uno, en el caso de un hipertiroidismo primario, se apoyaría de las tionamidas, pero aquí, en un tumor de este tipo, las tionamidas fuesen peligrosas, porque tal vez al tú inhibir la deyodación periférica de la T4 para formar T3, tal vez eso pudiera de forma secundaria aumentarte más la liberación de TSH y empeorar la clínica del paciente. Por suerte que son raros, porque son un poco más difíciles de manejar. Hay que tener mucho cuidado. Responden mal por eso mismo, por su autonomía. Se divorcian de la fisiología totalmente. Nada que ver con Guyton, nada que ver con fisiología, nada que ver con retroalimentación negativa. Y eso es bien peligroso. ¿Okay? 95% presenta bocio difuso, 40% de efectos en el campo visual, 30% irregularidad menstrual, la galactorrea, como si secreción de prolactina en 30% de los casos, y signos y síntomas de hipertiroidismo. Eso de la prolactina tiene una explicación un poco extraña, y es que cuando la TRH hipotalámica se eleva, que puede ocurrir en algunos de estos tumores, evidentemente, no en todos, pero pudiese pasar, cuando la TRH se eleva, tiene una actividad autócrina sobre el mismo hipotálamo. Esto quiere decir, chicos, esto quiere decir que la TRH que se forma en el hipotálamo puede literalmente actuar sobre el mismo hipotálamo, ¿ok? ¿Y qué hace? Bloquea la dopamina. Ustedes dirán, ¿y por qué a mí me importaría eso? Porque recuérdense que la función normal de la dopamina, ¿cuál es? ¿Cuál es la función normal de la dopamina? Bloquear la prolactina. Entonces tienes una situación aquí. Al no haber prolactina, al no haber dopamina, ¿qué va a pasar? Eso se traduce en una elevación de la prolactina. ¿Ok? Entonces no pasa en todos los tumores de hipertiroidismo secundario, pero puede pasar al menos en un 30% de los casos. Ese es el mecanismo. Yo sé que es medio raro, pero ese es el mecanismo descrito. Bien, vamos a continuar aquí y seguimos el diagnóstico. Perfil tiroideo, TSH elevada, hormonas tiroideas elevadas, resonancia magnética para ver el tumor, el tratamiento, como ustedes ya pueden ver aquí, no me voy a meter mucho en detalles aquí, puede ser por cirugía, pero también puede, algunos casos, algunas personas han considerado utilizar agonistas dopaminérgicos, sin embargo, se considera solamente en pacientes quienes la cirugía no tuvo un resultado esperado. ¿Ok? Fíjense que la cirugía tampoco es una panacea. Si se fijan, la curación solo la obtienen un tercio de los pacientes, la mejoría solo un tercio, y muchos van a quedar sin cambio. ¿Ok? O sea que de por sí la cirugía es complicada, pero muchos de los pacientes no van a ver mejoría con ella. El ocreótido es un análogo de somatostatina que es casi efectivo en casi todos los tumores. En un estudio de 73 pacientes tratados con 50 a 750 microgramos subcutáneos 2 a 3 veces por día, la mayoría había sido sometido a cirugía. Los resultados fueron los siguientes. Recuerden que estos medicamentos se consideran en pacientes que han sido sometidos a cirugía de forma primaria. Es decir, que la cirugía sería el tratamiento primario per se aquí, ¿ok? Vamos a ver qué pasó con el ocreótido. La TSH disminuyó en más del 50%,
en 92% de los pacientes y quedó normal en 79% de los pacientes. La T3 y T4 quedó normales en 95% de los pacientes luego de un año, son buenas noticias. Y el tumor disminuyó en tamaño en 52% luego de un año, también son muy buenas por ciento. Y menos del 10% desarrolló resistencia al medicamento, también son muy buenas noticias. O sea que tenemos un medicamento aquí que se ha comportado genial. Y en este caso, no he comparado en este estudio para el tratamiento específico de tumores secretores de tirotropina. Los antitiroideos, las tionamidas, ¿verdad que sí? Como no están indicados en estos tumores. Es algo un poco paradójico en este sentido. Recuérdense que el metimazol y el PTU, propilteracilo, son esos dos medicamentos que ustedes van a estar viendo en terapéutica. Y esos dos medicamentos, el metimazol y el PTU, funcionan de maneras diferentes. El metimazol es central, funciona en la tiroides, evitando la organificación. Esto quiere decir que va a impedir que el yodo se una a la tirosina. Mientras que el PTU inhibe una enzima que se llama 5-monodeyodasa. Esto lo hace de forma periférica. Inhibe la transformación de T4 a T3. Recuerden que la T3 es la que es biológicamente activa. ¿Qué pasa? Ya sea que tú lo bloquees central en la tiroides o bloquees su formación periférica, tú vas a estar disminuyendo ¿qué? La T3 y la T3 y la T4, ¿verdad? Al tú disminuir la T3 y la T4, ¿qué va a hacer el tejido sano de la hipófisis? Por retroalimentación negativa. Porque no es toda la hipófisis que está enferma, solo hay una parte que está enferma. Y la parte que está sana va a seguir respondiendo al negative feedback, a la retroalimentación negativa. Por lo tanto, la parte que queda sana va a decir, ah, bueno, está disminuyendo la T3 y la T4, vamos a aumentar la TSH. Pero recuérdense que la hipófisis ya tiene un tumor produciendo TSH. Por lo tanto, va a empeorar el problema. ¿Ok? Los beta bloqueadores no es que van a hacer nada, a pesar de que el propanolol ha probado tener una capacidad de inhibir la deyodación periférica. Pero el propanolol, los beta bloqueadores en general, es más para el tratamiento de los síntomas adrenérgicos. El del lactotropo, como ya ustedes se pueden imaginar, una expresión monoclonal de una célula lactotropo, se empieza a crear clones de ellos, un tumor. Es una patología común, 30-40% de todos los adenomas, más frecuente en mujeres que en hombres en edades de 20 a 40 años y se presenta mucho como por irregularidad menstrual. Y esto es una diferencia interesante porque en los hombres, a pesar de que no es frecuente, en los hombres son más grandes, el diagnóstico es más tardío y presenta menos síntomas. O sea, en las mujeres es más común, pero en los hombres son de más tamaño y el diagnóstico es más tardío. Los adenomas y su secreción se caracterizan por su eficiencia y proporcionalidad. Por su eficiencia, lo que quiere decir es que hasta un microadenoma puede secretar suficiente prolactina para causar hiperprolactinemia. Es decir, que no creas que, bueno, yo lo que tengo es un microadenoma, eso no va a causar ningún problema. Claro que sí. El microadenoma puede causar enfermedad. El macroadenoma puede causar enfermedad. O sea que ambos pueden hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, el tamaño del tumor va a hacer que la enfermedad pueda ser más intensa o menos intensa. No sé si me capta. Tú puedes tener un microadenoma y vas a tener una enfermedad. Pero evidentemente, mientras más grande sea el tumor, más prolactina se produce. Y mientras más prolactina se produce, más agresiva va a ser la sintomatología. La prolactina puede variar según el tamaño. En adenomas menos de 1 centímetro, o sea, micro, la prolactina usualmente es menor de 200 nanogramos por mililitro. Para que tengan una perspectiva de esto, el límite superior de la prolactina en sangre en seres humanos está entre 20 y 25 nanogramos por decilitro. ¿Ok? O sea que cuando hablamos de 200, estamos hablando de mucho. ¿Ok? Solo para que tengan una perspectiva. Cuando el tumor va de 1 a 2 centímetros, ya es un macroadenoma. La prolactina usualmente está entre 200 y 1000 nanogramos.
Y cuando el tumor mide más de 2 centímetros, estamos hablando ya de 1000 nanogramos para allá de prolactina. En el caso de un microadenoma que presente cualquier grado de hipogonadismo, en un paciente, evidentemente, microadenoma del lactotropo, en cualquier grado de hipogonadismo, se recomienda tratamientos con agonistas dopaminérgicos. De hecho, estos tumores responden muy bien a los agonistas dopaminérgicos, porque si ustedes se fijan, el tú estimular los receptores dopaminérgicos es un tratamiento directo para la prolactina. Recuerden que lo acabamos de decir. La dopamina inhibe la prolactina. O sea que si yo le doy dopamina, resolví el problema. O sea que esto es un tratamiento de línea para esta enfermedad, lo que lo hace mucho más efectivo. La carbegolina actualmente es la más utilizada y es la decisión inicial más efectiva, tiene pocos efectos secundarios, los pacientes se resuelven y responden bastante bien. Siempre utilizar dosis mínima, no te vayas por la dosis mayor, ya que pudieras tener complicaciones con esto. Esto es algo que no solo este medicamento, yo creo que en general siempre intentan de buscar la dosis mínima que alcance la prolactina normal. Pacientes que usen más de 2 miligramos por semana, hay que indicar un ecocardiograma cada 2 años, precisamente porque está asociado a producir daño a nivel valvular. El macroadenoma, no importa el tamaño, alteración neurológica, siempre debe iniciar tratamiento. ¿Ok? Porque a veces tú puedes tener un microadenoma, puedes tener la prolactina un poco elevada, pero no hay síntomas de hipogonadismo y tú pudieras optar por observarlo. A mí no me gusta, pero en algunos libros optan por observarlo. En el caso del macroadenoma, aunque el paciente no se queje de síntomas, hay que dar tratamiento. Siempre. ¿Ok? Si el paciente responde adecuadamente, no retirar el medicamento de repente. Esto es algo que en endocrino ustedes lo van a ver muchísimo, especialmente en terapéutica, siempre es gradual. Una prolactina normal con una resonancia normal, usando agonista dopaminérgico en baja dosis por 2 años, puedes considerar retirar la droga. Si se retira la droga, la prolactina debe medirse cada 3 meses y anual. Y luego de ahí, si la prolactina sube de 100 nanogramos por decilitro con historia de macroadenoma, hay que realizar una resonancia de nuevo. Si el paciente no tolera la carbegolina como la droga inicial, no se preocupen, chicos, tienen una segunda opción, que es la bromocriptina. Evidentemente, la cirugía aquí puede ser una opción también, específicamente en pacientes que no responden, o en tumores demasiado grandes que miden más de 3 centímetros, donde evidentemente el tratamiento terapéutico pudiera ser difícil de que consiga la meta que andamos buscando y es algo a considerar tal vez ser más agresivo en estos casos. En las mujeres va a producir amenorrea. Recuérdense lo que le dije, la prolactina inhibe las pulsaciones de la GnRH. Al inhibir las pulsaciones de la GnRH, no va a haber FSH ni LH. Si no hay FSH ni LH, no hay crecimiento del folículo, no hay pico de LH a mitad de ciclo, por lo que no hay ovulación. Si no hay ovulación, no hay embarazo. Si no hay embarazo, hay infertilidad. Pero no solo eso. Si se bloquea la FSH, no va a haber aromatización de andrógenos a estradiol. Al no haber estradiol, va a haber una disminución de lo que es el reemplazo del tejido epitelial a nivel de la vagina y la formación de esa secreción, ¿verdad? Lubricante, por lo tanto va a haber resequedad vaginal como si fuera una menopáusica. Pérdida de libido. Si no hay hormona luteinizante, las células de las tecas no producen testosterona. Al haber una disminución de la testosterona, a pesar de que en la suprarrenal se producen, va a haber pérdida del deseo sexual. Y evidentemente galactorrea, recuerden que la prolactina induce la lactogénesis. En el caso de los hombres vamos a tener impotencia, el mismo problema de la testosterona, los tumores son de mayor tamaño, y eso lo dijimos. Va a haber infertilidad, disminución del deseo sexual, va a haber galactorrea, no siempre, y puede haber ginecomastia, que es aumento del tejido mamario en los hombres. En el caso del corticotropo, hay algo aquí un poco interesante, un poco confuso, y es lo siguiente. La ACTH induce a la glándula suprarrenal a producir cortisol. Y aquí hay una confusión un poco rara, no se preocupen, vamos a intentar de ver.
Hay una diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. Es una diferencia un poco extraña, pero es bueno que ustedes la capten. El síndrome de Cushing es cualquier elevación del cortisol. ¿Ok? Puede ser por un problema de la misma glándula suprarrenal o puede ser porque hay una sobreestimulación por parte de la hipófisis. No importa cuál sea. Si tú tienes una elevación del cortisol, ya eso es síndrome de Cushing. ¿Qué es enfermedad de Cushing? Es un tumor en la hipófisis que produce ACTH. Y esto es importante porque toda enfermedad de Cushing va a producir un síndrome de Cushing. Pero no todo síndrome de Cushing es por una enfermedad de Cushing. Y si tú en este momento quieres matar a Cushing, por estar poniéndole su nombre a todo, pues tienes toda la razón del mundo de hacerlo. Por lo tanto, en esta clase lo que estamos hablando es de la enfermedad de Cushing y del síndrome de Cushing, los dos. Y evidentemente vamos a tener varias sintomatologías. Primero es que va a haber una alteración en la manera en la que se distribuye la grasa en el cuerpo. El paciente va a presentar lo que se conoce como carne en luna llena. Va a presentar un exceso de acumulación de grasa en el tórax y en el abdomen, pero los bracitos y las piernas se van a quedar delgados, bien flaquitos. O sea que tú vas a ver unas piernas flaquitas que no pegan con un cuerpo que está obeso, una obesidad central. Y también vamos a tener un aumento del depósito de grasa en la parte posterior del cuello, lo que se llama joroba de búfalo. Como pueden ver en esta imagen de este paciente con todo este tejido graso aquí en la parte posterior del cuello. Aquí vemos a este chico, si la foto la debía haber puesto del otro lado para que se vea un poquito mejor, pero esto es lo que se llama carne en luna llena. No sé si se fijan aquí en la papada, se ve mucha acumulación de grasa. También, si hubiera puesto de lado, creo que lo hubieran visto un poco mejor. Esa obesidad es tan importante que sobredistiende tanto el abdomen que se forman unas estrías como esta, como pueden ver aquí. Todo el mundo ha visto estrías, pero no sé si esas estrías tienen una coloración morada, violácea, ¿verdad que sí? Bien vascularizada. Estas estrías son características, estas estrías en el abdomen se deben fisiopatológicamente hablando a la pérdida del colágeno debido a la depresión de proteínas y va a llevar a los tejidos de la piel a ponerse muy débiles y a romperse y fracturarse, ¿ok? Que evidentemente no va a estar nada ayudado por el sobreestiramiento abdominal, por la grasa. O sea que tiene dos mecanismos: falta de colágeno para darle esa turgencia a la piel y sobredistensión por la obesidad que la rompe con facilidad. También vamos a tener que los tejidos van a ser muy delgados por la misma falta del colágeno. Por lo tanto, cualquier golpecito te va a hacer un moratón, un hematoma, una equimosis, que son ya hematomas de más tamaño. Va a haber hiperpigmentación en áreas de declive. Recuérdense que la ACTH y la ACTH deriva de la propia melanocortina. Por lo tanto, esto lo dije en la clase pasada, la ACTH y la hormona estimulante en melanocitos casi siempre se producen juntas. Por lo tanto, va a haber hiperpigmentación en áreas del equilibrio. Te han visto a la persona cuando se ponen un poquito más gordita, el área del cuello, el área de la axila, el área de que se le ponen como oscuras, se llama acantosis nigricans. Va a tener enrojecimiento facial, músculos débiles por la falta de proteína, va a haber hirsutismo, porque recuérdense que la ACTH también estimula la producción ¿de qué? De andrógenos suprarrenales. Evidentemente el hirsutismo es algo circunscrito ¿a quién? A las mujeres, porque el hirsutismo es el crecimiento de vello en patrón androgénico para mujeres. Pelo de hombre en mujeres. Mujeres con barba, con pelo en el pecho. ¿Okay? Eso es hirsutismo. El acné también está mediado por los andrógenos, ustedes lo saben. ¿Okay? El acné va a aparecer alteraciones en la ovulación, osteoporosis y también hiperglicemia. Tienen hiperglicemia, ¿por qué? Recuerden, en bioquímica a ustedes les enseñaron que el cortisol induce la gluconeogénesis. Por lo tanto, el cortisol eleva el azúcar. Hiperglicemia. Estos pacientes pueden terminar siendo diabéticos. Va a haber hipertensión por un aumento en la sensibilidad vascular a las catecolaminas.
El cortisol es un antiinflamatorio, disminuye la quimiotaxis. ¿Qué va a hacer? Que el paciente va a ser susceptible a las infecciones. No hay colágeno, cicatriza con dificultad. ¿Ok? Recuerden que el paciente tiene riesgo de ser diabético, hiperglicemia, glucosuria. Ahora bien, la mayoría de los casos son exógenos. En este caso, de los síndromes de Cushing. La mayoría se deben a que el paciente está utilizando medicaciones de esteroides, gente con lupus, enfermedades inflamatorias, autoinmunitarias. Ahora, la forma endógena del síndrome de Cushing, usualmente cuando aparece, es por una enfermedad de Cushing. Es decir, que de la forma más frecuente del síndrome de Cushing va a ser la que es por medicamentos. Pero cuando es endógena, o sea, que el problema viene porque lo estás produciendo tú mismo, es por un tumor hipofisiario. ¿Ok? Y ahí lo dice bien clarito, 70% por una enfermedad de Cushing. En el caso del somatotropo y el gigantismo, es el segundo en frecuencia. No hay una relación clara con la incidencia y la raza. Yo sé que ustedes han visto mucho en la diapositiva que se habla de acromegalia, gigantismo. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es eso, doctor? ¿Qué es esto de acromegalia? ¿Qué es esto de gigantismo? Aclárenos un poquito. ¿Qué usted se refiere con esto? Bueno, la acromegalia es un tipo de gigantismo. Es un tipo de gigantismo, eso no tenemos la menor duda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gigantismo per se y una acromegalia? Es la siguiente. Si el gigantismo, más bien, si el tumor productor de hormona de crecimiento aparece durante la niñez, las epífisis de los huesos, que es donde están los centros de crecimiento de los huesos largos, están abiertos. Y si están abiertos, el crecimiento de los huesos largos se va a ver y el paciente va a presentar un crecimiento exponencial de su estatura. Sin embargo, si el exceso hormonal de crecimiento ocurre en una persona que ya es adulta y que los centros de crecimiento óseo de los huesos largos se cerraron, por más hormona de crecimiento que tú le des, no van a crecer los huesos largos. Lo único que puede crecer son las manos, los pies y la cara. Y eso se llama acromegalia. Gigantismo, ¿verdad? En general, cuando ocurre durante la niñez, antes de que se cierren las epífisis de los huesos. Luego de la adolescencia ya y la adultez, cuando se cierran, se llama acromegalia. Aquí pueden ver el tamaño de las manos, macroglosia, mandíbula prominente, que son condiciones que pueden aparecer en los dos, pero en el caso de la acromegalia es lo único que vas a tener, no vas a tener un aumento de tamaño. Los niños desarrollan gigantismo debido al aumento del crecimiento óseo lineal, aquí lo dice, las epífisis no se han fusionado, y el crecimiento óseo lateral también aumenta, mientras que los adultos desarrollan acromegalia. Pensé que hay un aumento de crecimiento lateral, manos, pies y mandíbula, y no va a haber crecimiento lineal porque, bueno, bien, ya están cerrados. Mandíbula prominente, como vieron aquí en la foto, aquí anterior, bastante clarito. Va a haber espacio entre los dientes, los odontólogos le llaman diastema, protuberancia frontal, macroglosia, y muchos van a presentar una cardiomiopatía, evidentemente un corazón que se ve muy forzado por el exceso, ¿verdad?, de trabajo que se le está poniendo al corazón. Y bueno, bien, es la causa de muerte más común de estos pacientes. Hipertensión debido a una retención de sodio relacionada con la insulina, que esto es interesante porque la misma insulina puede, ¿verdad?, afectar esto y no solamente daña el endotelio vascular, sino que también puede aumentar la retención de sodio, lo que hace que la mayoría de diabéticos sean hipertensos.
y en este caso va a haber hipertensión y va a haber insulina elevada. Recuérdense que la hormona de crecimiento utiliza, aquí atrás lo dice, utiliza los factores de crecimiento insulinoides. O sea, la hormona de crecimiento literalmente depende de los factores de crecimiento insulinoide. Esto es algo interesante de tomarlo en cuenta. Fíjense que la insulina es la hormona anabólica más fuerte que tiene el cuerpo, aún más fuerte que la hormona de crecimiento, que se llama hormona de crecimiento, ¿verdad? La organomegalia, va a haber un aumento de tamaño del corazón, puede ser la cardiomiopatía, hígado, riñones, tiroides, debilidad muscular, ahí tienen su miocardiopatía, ¿verdad? Y va a haber dolor de cabeza, hiperglicemia, ya que va a haber gluconeogénesis elevadas. ¿Okay? Bueno, aquí hay un dato interesante, chicos. Recuerden que si hay más hormona de crecimiento y más expresión de IGFs, va a haber más intensidad de la mitosis y la división celular. Por lo tanto, hay un riesgo teórico de aumentar el cáncer, ¿verdad? Si hay aumento de mitosis por haber más factores de crecimiento, hay más riesgos de tumoraciones y neoplasias. Bueno, ahí lo menciona con los pólipos intestinales y el cáncer intestinal. La hiperplasia hipoficiaria, como dijimos ahorita, puede aparecer en el embarazo. Eso es esperable. O sea que es algo que ustedes van a ver. También hay tumores benignos como el craniofaringioma, que son tumores sólidos o mixtos, que derivan de la bolsa de Rathke que hablábamos en la clase pasada, que es el tejido embriológico donde deriva la hipófisis anterior. La mayoría están a nivel de la silla turca, son intracelares o a veces están por encima de ella. 50% se presentan en la infancia y la adolescencia, pero eso lo van a ver en pediatría, y otro 50% luego de los 20 años. Se puede asociar al retraso de crecimiento en los niños, alteración visual en adultos, y va a haber déficits hormonales, como puede ser la diabetes insípida. La diabetes insípida, a pesar de llamarse diabetes, no tiene nada que ver con los hidratos de carbono, realmente tiene que ver con la hormona antidiurética. Y en este caso, cuando se habla aquí, se refiere a un defecto, un daño en la producción de hormona antidiurética, por lo tanto, el paciente no la va a tener y no va a tener la capacidad de reabsorber líquido en los túbulos renales, que el paciente va a sufrir de deshidratación severa. El meningioma, usualmente un tumor benigno, que deriva ¿de dónde? De las membranas que cubren el cerebro, de las meninges, cualquier parte de la cabeza, no es en un sitio en específico, cualquier lugar que haya meninges, cualquier puede surgir, y algunos crecen cerca de la silla turca, y esos que crecen cerca de la silla turca pueden alterar la visión y causar alteraciones hormonales también. Y el pituicitoma es infrecuente, de bajo grado, es un glioma indolente que deriva de los pituicitos de la hipófisis posterior, que puede ser que es tejido nervioso, y se presenta en la masa celular, por lo que se confunde con adenomas sin función hormonal secretora. Hay tumores malignos como los de células germinales, también llamados pinealomas, ocurren ya durante la tercera década de la vida, a 30 años en adelante. Producen cefalea, náusea, vómitos, visión doble, hipopituitarismo, incluyendo la diabetes insípida, y parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, se llama síndrome de Patinao. ¿Okay? Y los cordomas son tumores localmente agresivos que pueden hacer metástasis y se presentan también con dolor de cabeza, alteración visual y disminución de la función de la hipófisis. También hay linfomas, por si fuera poco, que puedan afectar aquí. Un linfoma primario del sistema nervioso central usualmente envuelve la hipófisis del hipotálamo, y una neoplasia intracranial que se está reconociendo con mayor frecuencia es esta. ¿Ok? Las metástasis, le había dicho ahorita, del cáncer de pulmón y cáncer de mama, ocurren comúnmente con estos dos. Así que importante tomarlo en cuenta. O sea que a veces uno ignoraría, bueno, y va a ser un tumor tan lejos, metástasis aquí. Bueno, pues sí, de hecho cuentan como 1 o 2% de las masas celulares van a ser metastásicas. Y como pueden ver aquí, van a haber quistes de la hendidura de Rathke, abscesos, ¿verdad? Infecciosos, malformaciones arteriovenosas y también las hipofisitis. ¿Okay? Bien, el diagnóstico en general se hace por imágenes, por resonancia magnética. La resonancia magnética va a tener más sensibilidad para tejidos blandos como este. Entonces, de preferencia, recuerden que la sensibilidad es la capacidad de un estudio de poder detectar quién de verdad está enfermo,
No todo el mundo va a poder hacerse una resonancia, especialmente porque es un imán gigante, si tiene algún tipo de metal en el cuerpo, alguna persona no va a poder hacerlo, pero también podemos tener tomografías con contraste y atención a la silla turca, que evidentemente nos van a quitar un poquito de capacidad diagnóstica, pero sería la segunda mejor opción. Siempre evaluar las hormonas, no me voy a meter mucho aquí, porque léanlo, pero no me compete ahora mismo, pero una manera de ustedes poder evaluar las hormonas en estos tumores. En el caso de la otra cara de la moneda sería el hipopituitarismo, que sería una disminución de la producción de hormonas. A veces puede pasar que es una sola hormona, a veces puede pasar que sean todas las hormonas. El hipopituitarismo no elige, puede ser una, puede ser dos, puede ser todas. A veces puede ser de inicio muy rápido, como en la apoplejía de la hipófisis, que es un tipo de hemorragia, o puede ser con el tiempo, como en pacientes que han estado expuestos a radioterapia. O sea que el hipopituitarismo en sí va a variar mucho de un paciente a otro y va a depender realmente de cuál sea la causa, como le dije. Un paciente con radioterapia va a durar mucho. Un paciente con apoplejía lo va a presentar de una vez, ¿ok? Dependiendo de cuál sea la causa, va a ser el tiempo de presentación de la enfermedad. Ahora, la severidad obviamente va a depender de qué tantas hormonas van a estar afectadas. No es lo mismo solamente tener una afectación de la prolactina. Te va a faltar la prolactina y vas a tener problemas para lactar. Pero si te falta la prolactina y la TSH, bueno, ya se está complicando. Tienes un hipotiroidismo y una falla para lactar. Bueno, pero también te falta la CTH, bueno, tienes problemas para manejar el estrés y la hipoglicemia, te vas a empezar a desmayar. Y así mientras vas a sumar, mientras más a sumar más problemas, vas a tener más severidad. No solo eso, sino que a veces puede simplemente ser una parte de las células que se afectan. Por ejemplo, puede tener parte de la producción de ACTH disminuida. Si es solo parte de la ACTH disminuida, va a haber cortisol. Por lo tanto, tú vas a poder manejar las situaciones del estrés. Pero si es completa la falta de ACTH, tú vas a presentar la deficiencia, inclusive sin haber ningún tipo de estrés. ¿Okay? Entre las causas de hipopituitarismo, los tumores, recuérdense que lo vimos ahorita en las masas, eran los más comunes. Aquí mírenlo aquí otra vez. Los tumores hipofisarios y su tratamiento van a ser las razones más frecuentes de hipopituitarismo, un 76%. ¿Cómo así? Yo entiendo lo del tumor porque usted me explicó lo de la compresión hace un rato. ¿Cómo así el tratamiento? Miren, chicos, tú puedes durar todo el tiempo del mundo haciendo una subespecialidad de neurocirugía para volverte el verdugo más grande del mundo. Pero a la hora de tú hacer una extracción de uno de estos tumores, pues tú puedes terminar sacando tejido sano. No de maldad. Estamos hablando de una cirugía muy difícil, con una aproximación muy complicada a través de la nariz. No como que tú le vas a hacer un hoyo al cráneo, al cerebro, y vas a llegar. No, no. Por lo tanto, un cirujano que hace excisión de adenoma intenta de preservar la pituitaria, que no está afectada, pero puede que no sea posible y tal vez él se pueda llevar una parte que esté sana porque tal vez no pudo distinguirla, tal vez quitó un poquito más de la cuenta y ya te llevaste unas células y ya dejaste al paciente con un déficit hormonal. Tú puedes ser el mejor médico de radioterapia y apuntar ese haz de radiación al punto más específico, pero como quiera vas a terminar. La radioterapia no pregunta quién es la célula adenomatosa y quién es la célula sana. Todo el mundo va a ser afectado. En un reporte de 22 pacientes que recibieron radioterapia de tejido de adenoma residual luego de cirugía, o sea, pacientes que fueron operados, más del 50% desarrolló deficiencias nuevas. ¿Ustedes me están escuchando? O sea que te resolvieron el problema del tumor, pero el tratamiento te produjo más problemas también. Por eso, no es solamente el tumor,
el tratamiento del tumor también. La hemocromatosis, y ustedes se pueden imaginar que tener depósito de hierro, que es un metal pesado, en la hipófisis no va a ser buenas noticias. Y si tú crees que no son buenas noticias, estoy de acuerdo contigo, porque tener hierro a nivel de la hipófisis va a ser bastante malo y evidentemente va a producir alteraciones. Aquí dice que la deficiencia de gonadotropinas es la alteración endócrina más común y el tratamiento, todo debe doler mucho, son flebotomías a repetición, es decir, sacarle sangre a la gente, ¿ok? A sacarle sangre a la gente para disminuir las reservas de hierro y así pudieras revertir el déficit de las gonadotropinas. Las hipofisitis que las mencionamos rápidas, aquí se mencionan muchos tipos de hipofisitis, muchas no se sabe mucho de, ¿no? ¿Qué dije? De muchas de ellas no se conoce mucho. Si vamos a hablar de una de ellas, vamos a hablar de la linfocítica. ¿Por qué la linfocítica? Porque es de la que se sabe un chin más. Y para colmo, es idiopática. O sea, que ni siquiera está muy claro, pero por la infiltración linfocítica y el aumento de tamaño de la glándula, uno pudiera, por esa infiltración linfocítica, decir, bueno, esto debe ser autoinmunitario. Siempre que no se sabe muy bien el mecanismo, le echamos la culpa al sistema inmunológico, pero usualmente es el caso. Básicamente va a haber infiltración de linfocitos, va a haber destrucción de la adenohipófisis, pero algo interesante es que ocurre tarde en el embarazo o en el puerperio, que es el periodo de posparto. De 16 pacientes, a mí siempre me llama la atención que ponen 2 masculinos aquí. De 16 pacientes, 14 femeninos y 2 masculinos. Ok, genial, los hombres no se embarazan. Se asoció presentación clínica con embarazo en 10 de las mujeres. La ocurrencia en el puerperio frecuente y la infiltración linfocítica sugiere desorden autoinmunitario. Recuérdense que no hay un evento más extraño para el sistema inmunitario que el embarazo. Es dejar a un ser diferente, a un complejo de histocompatibilidad diferente, tranquilo, sin destruirlo. O sea que esa relación con el embarazo y esa relación con infiltración linfocítica promueve muy bien nuestra teoría de que es autoinmunitario. Gente, infartarse nunca es bueno, pero que se te infarte la hipófisis, malas noticias. Entonces se llama síndrome de Sheehan o isquemia pituitaria posparto. ¿Okay? ¿Se recuerdan que le dije que había una hiperplasia en el lactotropo? O sea que en el embarazo es esperable que la hipófisis esté un poquito aumentada de tamaño, por lo tanto requiera un poco más de sangre. Y en una paciente que está dando a luz, si se produce una hemorragia postparto, recuerden que las hemorragias son la segunda causa de muerte materna en República Dominicana. O sea, es un problema. Si sangras demasiado, va a haber un compromiso en la irrigación de la hipófisis y eso va a llevar a isquemia y a un infarto. Y tal vez en Estados Unidos y en países desarrollados no es un gran inconveniente, pero aquí es un inconveniente. ¿Por qué es un inconveniente? Precisamente porque nuestro enfrentamiento con las hemorragias postparto todavía es un problema. Evidentemente, el comportamiento de la enfermedad varía mucho dependiendo de la severidad del infarto, dependiendo de cuáles líneas celulares se vayan a afectar, de cuáles hormonas se vayan a afectar. Por ejemplo, dice, un evento leve puede retardar el conocimiento de la enfermedad por muchos años, porque la realidad es que no va a haber una clínica florida, como por ejemplo, cuando es severo, se desarrolla letargo, anorexia, pérdida de peso, no va a lactar, o sea que son síntomas agresivos. Mientras que cuando no es un evento leve, los síntomas no van a ser tan agresivos, va a haber producción hormonal, pero que no se va a notar y solo se nota, ya, y solo se diagnostica, perdón, muy tarde. Algo similar, pero no una isquemia, esto es una hemorragia hacia la hipófisis. Y esto tiene un inicio súper abrupto, esa es la palabra clave, su prestación más dramática, causa un inicio rápido, mal escrito, de cefalea intensa, visión doble, debido a la presión que se hace al tercer par craneal. Entonces, el hipopituitarismo es disminución de las hormonas. De hecho, puede ocurrir con cualquier hormona, lo más reconocido ha sido la falta de ACTH
que lleva a una falta de cortisol también. Tener un absceso donde sea es malo, pero tenerlo en la hipófisis es peor. Es bastante raro, es difícil que haya una infección tan alto que se mantenga abscesada, no puede pasar. Dolor de cabeza es lo más frecuente, las masas son grandes, más de 1 centímetro por resonancia, y la mayoría van a afectar, vean esto, todas las hormonas, van a producir panhipopituitarismo, o sea, todas las hormonas de la hipófisis van a ver afectadas. Además de eso, también va a tener diabetes insípida. Hay enfermedades genéticas, no me voy a ponerle eso, pero hay varios genes, para ustedes los entusiastas de la genética, hay varios genes que han sido asociados, ¿verdad?, a esta enfermedad. Hay algunos que yo pude encontrar. Es importante porque nos ayuda a conocer más, ¿verdad?, sobre la enfermedad, que muchas de ellas a veces no sabemos por qué surgen. Estamos en fisiopatología, al final del día, el conocer que estos genes se han visto involucrados, ¿verdad? Pueden ver ahí en la participación de la aparición de muchas de estas enfermedades, pues sin duda alguna es importante. Otras causas, masas hipotalámicas que crezcan demasiado, que puedan dañar compresivamente la hipófisis, infecciones en el hipotálamo, radiación a nivel del hipotálamo, accidentes cerebrovasculares y hemorragia subaracnoidea y síndrome de silla turca vacía. Silla turca vacía no es una enfermedad, es simplemente un hallazgo radiológico donde por algún tipo de atrofia o lesión no se ve por el daño que sufrió. Los traumas craneales, chicos, especialmente, no cualquier trauma craneal, no simplemente darse un cacazo. Es un trauma craneal usualmente que tenga una fractura de base de cráneo. Porque si hay una fractura de base creciente, la probabilidad de que la hipófisis salga afectada es bastante alta. ¿Okay? Y para que cause un déficit normal, tiene que lacerarse la pituitaria. De hecho, a veces puede incluir incluso la ADH. Miren ahí la diabetes insípida de nuevo. O sea que en fracturas de base de cráneo por trauma craneal pueden sospechar también la presión de un hipopituitarismo. El diagnóstico es bastante complejo. Yo no me voy a meter ahí ahora, se lo dejé ahí también para que lo lean. Así también como las diferentes líneas de tratamiento. No quiero alargarle más esta sesión. Yo sé que ha sido bien pesada, son muchas enfermedades. Yo le prometo que la próxima va a ser mucho más divertida. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber. Material de nuevo lo van a tener disponible. Así que chicos, eso fue todo por esta clase. Descansen y que tengan un feliz día. Se cuidan muchos y hasta la próxima, chicos.